Amdeo, la cual el Señor en su gracia viene prosperando y ampliando. Tenemos una iglesia hermana en Villa Mercedes, la cual estoy pastoreando hace 12 años, a 350 kilómetros de Córdoba, y tenemos ahora una iglesia hermana en Mendoza, y estamos trabajando fuertemente en liderar un grupo que está queriendo ser iglesia en Castelbuono, en Italia. Y damos gracias al Señor porque Él viene expandiendo su obra y su reino. Pero estoy feliz de poder servirles a ustedes en esta noche. Así que les invito que puedan abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 7. Miren, habitualmente yo utilizo la versión Reina Valera 1960 o utilizo también la versión de la Biblia de las Américas. Pero estudiando el pasaje me impactó mucho la simpleza con la que lo describe la traducción del lenguaje actual. Entonces lo desarrollé con la traducción del lenguaje actual, que dice exactamente lo mismo, pero de una forma muy sencilla. Y yo lo voy a leer de la TLA, que es la traducción en lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Usted lo tiene en la hoja posteado al texto. Versículo 2. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque gobernar a su propia familia tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Fíjense, lo primero que resalta en este pasaje es la relación que hay entre una función de liderazgo dentro de una iglesia local y condiciones de la vida del aspirante al liderazgo. Podríamos decir que ese es el gran tema del párrafo. Ya para anclar en nuestra mente, el gran tema del párrafo es que cuando hay una aspiración a un liderazgo, el Espíritu de Dios se está revelando que cuando alguien aspira a hacer algo dentro de un grupo que es verdaderamente especial y que es la iglesia de Jesús,
el estándar es un estándar espiritual mucho más alto que la media de la moral de la sociedad común. El punto es ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu de Dios guía a los que aspiran liderazgo a que entiendan que no pueden llegar a un liderazgo eficaz en una iglesia cuando se han dejado estar con el estándar normal de la gente de la calle? El problema es que la iglesia en ese tiempo, especialmente en Éfeso, estaba justamente azotada por la cultura greco-romana, una cultura que verdaderamente permitía el exceso y el liberalismo, porque estaba empapada, obviamente, de todo lo que es la filosofía griega dualista. Es decir, ellos pensaban que todo lo que se hacía con el cuerpo no tenía conexión con el alma. El dualismo enseñaba que justamente la persona podía vivir los excesos provenientes de sus deseos carnales sin que estas prácticas puedan enturbiar la comunión con Dios. Y ese punto es el punto que estaba azotando a la iglesia, la ideología del dualismo griego en el cristianismo del primer siglo fue un verdadero azote contra el cual lucharon los apóstoles. Y en este caso, el apóstol Pablo, que está formando al pastor Timoteo para que pastoree Éfeso y corrija lo deficiente, le está diciendo justamente, mirá, vos estás llamado al ministerio, pero evidentemente para estar en el ministerio y que la iglesia funcione, el estándar de la moral está muy por sobre a la costumbre de la gente. Y entonces tenemos una introducción y contextualización después de haber hecho la conexión histórica del párrafo. Tenemos una introducción y contextualización del texto en sí. En segundo lugar, la naturaleza del divino llamado al liderazgo. Y en tercer lugar, las condiciones que Dios exige para aprobar a los que sirven. Y nosotros como aspirantes al ministerio o practicantes del ministerio, debemos tener en claro que tanto la eficiencia como el testimonio de cualquier iglesia es un fiel reflejo, una proyección. Y usted puede completar allí, es la proyección, es el fiel reflejo de los que la dirigen. Usted llega a una iglesia y usted puede hacer un pantallazo de la iglesia y usted puede saber cómo es el liderazgo de la iglesia. Una iglesia que no es temerosa, una iglesia que no es sobria, una iglesia que verdaderamente no exalta el poder y la autoridad de la palabra, no solo por lo que dice, sino aplicada y proyectada a la vida y a la conducta. Ese es un fiel reflejo del liderazgo. Entonces, este es un concepto fundamental. Si usted aspira a un liderazgo, sepa que su liderazgo influenciará en el ADN de su iglesia, indiscutiblemente. Y no debemos olvidar que esto ya la palabra lo presenta en el antiguo pacto por boca del profeta Oseas, en el capítulo 4 y el versículo 9. Él se encarga de decírnoslo. Él dice, y será el pueblo como el sacerdote. Entonces, aquí hay un concepto realmente espeluznante, lo decimos en Argentina, no sé si me entienden, pero es algo que impacta. Es que el pueblo va a ser como es el sacerdote. Amado hermano, ¿estás siendo consciente de lo que el Señor pone sobre tus espaldas? No es parquear el carro y bajarse a hacer algo. Es que tu vida deja huellas generacionales. Eso es mucho más que venir a hacer algo e irte. El pueblo será como el sacerdote. Y si verdaderamente entiendes que un liderazgo marca vidas,
Podremos entender por qué a los líderes el Señor les pedirá doble cuenta. La cuenta por lo que hacen y la cuenta por lo que le hacen a los otros. Y esto es lo que está tratando de decir el párrafo. Pablo, preparando al pastor Timoteo, le dice: mira, Timoteo, ha caído tanto el estándar y la iglesia está sumergida en tanta mundanalidad, en tanta rebeldía, hay tanta religiosidad, que debes entender que para aspirar el ministerio y para trasladar el ministerio deberás pasar a las personas y su vida por un filtro. Es el filtro de las condiciones bíblicas, las que Dios ha diseñado en su soberana potestad para que los líderes tengan. El liderazgo de toda iglesia se constituye en el techo que sus miembros tendrán, y usted lo puede rellenar. De hecho, si usted no quiere distraerse por rellenar y quiere observar, lo puede después rellenar. Eso es algo que lo puede hacer con libertad. El techo que los miembros tienen en una iglesia es el techo del liderazgo que la iglesia tiene. Y no estamos hablando de las cuestiones de la expansión, por ejemplo, que tengan un líder que busque expandir el reino, entonces la iglesia estará involucrada en misiones y estará absorbida por trabajos relacionados a la ayuda. Y bueno, esa es una visión del liderazgo. Pero Pablo está más enfocado no tanto a la expansión, sino a la moralidad del líder. ¿Cómo puedes tú transmitir el temor a Cristo hacia una persona que está bajo tu cuidado cuando no te interesa por día luchar contra el pecado y mortificarlo en ti para vivir una vida de santidad? Esta verdad constituye la responsabilidad vital como líderes de alcanzar los requisitos que el Señor en su soberanía nos exige. Un punto que es importante y que tampoco está acá, pero lo voy hablando en la medida que el Espíritu Santo me lo va dando. Esto no es una cuestión opcional, mi amado hermano. Las condiciones no son opcionales. No puedes tomar la porción de Timoteo y decir: perfecto, está bien, pero hay otro camino para poder llegar al liderazgo con quizás una ruta más fácil. No es opcional. Es una condición. No es un invento de Pablo. Es una transmisión soplada por el Espíritu Santo. La fuente de la condición no es Pablo, es Dios. Y la fuente de la condición es Dios porque la iglesia es de Dios. Esta verdad constituye la responsabilidad de alcanzar estos requisitos. Esta exigencia del Señor para con sus líderes responde a un propósito eterno, puesto que el Señor es quien edifica su iglesia, tal como lo podemos leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Él nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Creo que es ya de harto conocimiento la teología. Allí el Señor está hablando no que va a edificar la iglesia sobre Pedro, sino que le está diciendo al Señor que sobre la declaración misma de Él, que es exaltar a Cristo, es donde el Señor va a edificar la iglesia, sobre sí mismo. Y eso es lo que Él ha hecho y lo muestra en todo el Nuevo Testamento. Y Dios ha diseñado que esta edificación sea a través de un piadoso liderazgo. Ese es el punto. A veces decimos: el Señor edifica la iglesia. Yo puedo ser un líder mediocre como puedo ser un líder de alto estándar. Total, como el Señor siempre hace lo que quiere, entonces las cosas van a funcionar bien lo mismo. Y ese es el grave error. El liderazgo piadoso es un encargo de Dios, porque el diseño de Dios es que a través de un liderazgo piadoso se edifican los creyentes.
Y ese es un camino muy distinto, que nos expone a una responsabilidad. Ese liderazgo piadoso es desempeñado por quienes el mismo Señor levanta para que guíen a su pueblo, tal como Pablo se encarga de aclararlo a los efesios cuando les dice, y él mismo, y aquí estamos viendo que es Cristo el que le edifica, este texto explica el texto de Mateo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La constitución de Cristo es que va a edificar a las personas a través del ejercicio piadoso de los diferentes ministerios que Él mismo ha provisto a su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el diseño de Dios. Entonces ahí comenzamos a entender, pero caray, decimos en Argentina, acá también se dice caray, como diciendo, esto hay que parar la pelota en el área, nosotros somos muy futbolistas también. Paramos la pelota en el área, no es patear nomás, hay que ver para dónde direccionamos el balón. Por lo tanto, es imposible separar el carácter de una iglesia con la calidad de su liderazgo. Van de la mano, no se los puede separar. Cuando los queremos separar, transgredimos el texto bíblico. Y eso no suena nada bien. Transgredir el texto bíblico no suena nada bien porque siempre termina mal. Y esto nos debe llevar a entender que nuestro compromiso ministerial es con el mismo Señor Jesucristo en primer lugar, que planificó que sus líderes establezcan un santo ejemplo que la iglesia pueda seguir. Y es por esto que el apóstol Pablo enseña a los filipenses a que lo imiten. No lo hubiese hecho si no fuese un diseño de Dios. Pablo le dice a los filipenses, imítenme a mí. Cuando les dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Filipenses 4:9. ¿Por qué dice eso Pablo? Él le está diciendo, ustedes deben llegar al techo que les impone la santidad de mi vida. Yo soy su líder. Cópienme. Los quiero llevar a que amen a Jesús. Los quiero llevar a que mortifiquen el pecado cada día. Los quiero llevar a que sean santos. Los quiero llevar a que sirvan con pasión y entrega. A que amen el reino de los cielos más que sus propios deseos e intenciones. Síganme, les dice Pablo. De la misma manera, parte del liderazgo de Pablo para con la iglesia de Éfeso se encuentra reflejado en esta primera carta a Timoteo, desde donde tomamos nuestro texto fundamental. Y esta carta tenía como propósito fundamental formar a Timoteo para que aplicara una estrategia de liderazgo que pudiese corregir y edificar la iglesia de Éfeso, la cual estaba siendo azotada por un liderazgo deficiente, un liderazgo que había sido absorbido por la mundanalidad grecorromana, que daba como resultado una iglesia quebrada. Pastor, pero esto no nos hace falta si estamos en Los Ángeles en el 2024 y tú crees que aspirando a un liderazgo no te puede chupar la mundanalidad americana. Yo me puedo creer que en Argentina en el 2024 puedo desatender esta porción cuando me puede absorber la cultura argentina. Amado, tú tienes un llamado al liderazgo, tu vida deberá ser una vida completamente contra cultura, no en pro de la cultura. La cultura celestial es la que te enseña la Biblia y siempre va apuntando en contra del pecado asumido como una norma admitida en la cultura secular. La cultura secular admite el pecado.
La cultura espiritual lo condena. Entonces el líder tiene que entender que vive en contra de la cultura, no en pro de la cultura, si verdaderamente quiere que la iglesia no quiebre ni caiga detrás de él. Y esto es lo que debemos entender. Debemos entender que el motivo por el cual Pablo presenta en los versículos que hemos leído estas condiciones es que tienden a levantar el estándar espiritual de sus líderes. Entonces, en segundo punto vamos a analizar la naturaleza del llamado al liderazgo. Es un llamado divino. Y en primer lugar, el llamado divino es urgente. Noten ustedes que dice en el texto, si alguien desea dirigir una iglesia. Este llamado urgente es un llamado netamente personal. El ministerio no es para cualquier persona, por eso habla en primer lugar de alguien. Si alguien desea, no podemos pensar que el liderazgo es una cuestión que se ofrece como una bandeja de allí, de algún elemento para comer. El liderazgo es señalado por Dios porque está justamente impreso en un deseo. Si alguno desea. Y esta expresión está conectada directamente con una determinación voluntaria. Es decir, es una obra que la persona quiere hacer con un deseo que viene de Dios. Ese es el punto. El deseo a un liderazgo confirma que Dios está detrás, impulsando ese deseo. Y el punto es, bueno, usted puede decir, mire pastor, pero hay muchas personas que quieren venir a la iglesia y tener lugares de gobierno de algún área. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si ese deseo es un deseo que tiene algún impulso o algún deseo que no sea santo? Páselo por las condiciones. Para eso están. Ese es el punto. La persona que tiene un deseo que no viene del Espíritu quedará en el filtro de las condiciones. Porque no lo está respaldando Dios. Y Dios cuida a su iglesia cuando le pone líderes piadosos. Entonces ese es el primer punto que tenemos que ir entendiendo. O sea, ¿cómo podemos decir? Hay mucha gente que quiere, yo quiero, tú quieres, él quiere, está bárbaro, perfecto, pasa por la condición. Y entonces ven a servir. Ese deseo viene de Dios. Este deseo, la misma Escritura enseña, que es colocado por Dios en el corazón del que lo anhela, tal como Pablo se lo explica a los filipenses cuando les dice, Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro, ¿cómo podemos entenderlo si no? ¿Cómo Dios materializa su voluntad? ¿Alguna vez alguien pudo ver un ángel que baje a decirle tienes que hacer esto o aquello? La ha dejado revelada. Y el Espíritu Santo que nos adopta como templo en el momento de la regeneración, cuando Dios nos salva, es el que nos impulsa con un deseo santo a hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, Dios no podría controlar su iglesia. Entonces, este deseo tiene una conexión directa con la voluntad de Dios y Pablo lo está diciendo, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted puede escribir ahí esta frase, esta pasión interior controlada por Dios será el motivo por el que una persona no abandone su ministerio por más duro que éste sea. Esa es una marca clara de que ese deseo venía del cielo.
A veces hay personas que llegan con un deseo de servir, pero son como esos torpedos con una salida parabólica, ¿no? ¿Viste? Salen con una energía y van en punta, ¿no? Pero tienen un trayecto parabólico y caen cerca. El punto es que el que verdaderamente viene impulsado por el Espíritu de Dios, ese no abandona. ¿Por qué no abandona? Porque no está movido por ningún interés personal, sino que está movido por el llamado del Espíritu. Y cuando una persona está movida por el llamado del Espíritu a servir en la iglesia, no hay piedra en el camino que le lastime los pies. No la hay. ¿Saben por qué? Porque las fuerzas para aguantar el dolor de las plantas de los pies vienen del cielo. La obra de Dios es tan perfecta que no solo comunica de manera personal a sus líderes el deseo incontenible para ejercer el ministerio, sino que los capacita de una manera celestial para permanecer en ese mismo deseo a pesar del padecimiento, que la tarea les pueda ocasionar. Tal como lo aclara el apóstol Pedro cuando nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios es quien por su poder nos guarda. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Un líder que está llamado por el Espíritu de Dios es una persona de fe. Y una persona de fe está guardada por Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, vemos por allí personas que dicen, sí, esa persona vino y amaba al Señor, pero se apartó. ¿Y cuánto hace que se apartó? Y hace 40 años. ¿Y qué hace apartado? Y ahí está con otra mujer o con otro hombre, ahí está en sus negocios, en su empresa. Mire, ¿sabe una cosa? No hay un texto bíblico que avale que esa persona haya sido verdadera. El que es verdadero no se va para siempre. Puede resbalar, todos resbalamos. Yo en primer lugar. Pero no nos vamos a ir para siempre. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es un liderazgo impulsado por algún deseo carnal a lo que es un liderazgo impulsado por la gracia divina. Y una de las marcas de un verdadero deseo que viene del cielo es el no abandono de la tarea a costa de lo que sea. Es el no abandono de la tarea a costa de lo que sea. El que es llamado por Dios al ministerio no busca el puesto, y ese es el punto, sino que anhela con deseo incontenible la labor sacrificial que el mismo ministerio le impone. Lo anhela. Entonces hay una gran diferencia. Si tu enfoque es el puesto, que puede ser un puesto competitivo, puede ser un puesto dulce, puede ser un puesto que quizás le trae algún tipo de dulce a tu carne, a tu ego, eso verdaderamente no suena bien. El que es llamado por Dios, el que tiene el deseo del Espíritu Santo, no está enfocado en lo que pueda obtener de un puesto. Está enfocado en saber que tiene que dejar todo para servir a los que están a su cuidado. Y ese es el peor puesto.
Cuando yo era muy jovencito y el Señor me había llamado al ministerio, hace como 2000 años atrás, cuando tenía 17, para que se den una idea, vino un viejito que ya está con el Señor, mi abuelo, y me dijo, ¿sabes una cosa, Ariel? El Señor te llama al ministerio, pero nunca te olvides que el que es llamado al ministerio es como el trapo de piso que se pone en la puerta de la entrada de la iglesia. Todo el mundo va a venir sobre el felpudo a limpiarse sus pies sobre vos. No es el puesto, no es el puesto, es el amor a Cristo. No es el puesto, es el amor a Jesús lo que te tiene que anclar acá. En segundo lugar, la palabra está enseñando cuando dice, si alguno desea dirigir una iglesia, es que el llamado divino es a ser responsables. Es a ser responsables. Es necesario comprender que el que es llamado a dirigir es el llamado a tener responsabilidad sobre la iglesia. Y esta no es una tarea insignificante. No puede ser una persona irresponsable. Un líder tiene una responsabilidad, tiene gente a cargo y que está dentro de lo que es una empresa celestial. La tarea del reino es responsable. No es un lugar insignificante. Esto significa que el Señor llamará a dar cuenta de una manera especial a quienes pone en el liderazgo, tal como se encarga de decirnos el escritor a los hebreos cuando dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Tal es la seriedad del llamado al liderazgo que el apóstol Santiago advierte que procurar ejercer la tarea de la enseñanza en la iglesia sin el respaldo del llamado divino llevará sin duda a la reprensión por parte del Señor. Y Santiago se encarga de decírnoslo cuando él en el capítulo 3 y versículo 1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay que tomar conciencia. Mire, mi amado, cuando el Señor le confía la verdad a un líder, esa verdad quema. Oh, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Alguna vez le quemó la Biblia? Sí, de gusto sí, pero la verdad quema en otro sentido. Es peligrosa la verdad. La verdad es peligrosa porque Dios despierta tus sentidos y te informa su voluntad. Por lo tanto, te expone directamente a tu compromiso de vivirla. Y te expone personalmente al compromiso de tener que rendir cuenta ante Él de que hayas sido una persona iluminada por la verdad. En ese punto la verdad quema. La verdad es peligrosa porque Dios pedirá cuenta al que lo iluminó con la verdad. ¿Qué hiciste con ella? Santiago está diciendo, ¿saben? No se hagan maestros muchos de ustedes. Sepan que la verdad es peligrosa. Van a recibir mayor condenación si no son respaldados por Dios. La palabra utilizada en el lenguaje original y que se traduce dirigir es el griego episcopos, que es sobrevedor y que incluye las tareas de predicación, de enseñanza, de dirección, de impartición de disciplina, el de ser ejemplo para otros, como lo dice 1 Pedro 5, 1 y 2, y ordenar a otros líderes para que continúen en el ministerio, como lo dice 1 Timoteo 4:14. Todo esto es una tarea del liderazgo, justamente, que está englobado en el sentido griego de la palabra episcopos.
lo cual es una función de gobierno sobre las demás personas de la congregación. En tercer lugar, el llamado divino no solamente es responsable, el llamado divino es digno. Es digno. Por eso es que el texto dice, y esta versión lo transmite de una manera tan simple, dice realmente, desea un buen trabajo. Si el Espíritu Santo te ha puesto este deseo, y el deseo es el de liderar, realmente deseas un buen trabajo. Y en el original la palabra de la cual se toma el término buena, buen trabajo, buena obra, como lo traduce otra versión, es el griego kalos y significa un trabajo noble, honorable, una excelente obra. Esto es a lo que el Señor nos llama. Predicar la palabra de Dios y servir a los hermanos es, y no lo dudes nunca si eres llamado al ministerio, es el trabajo más honorable. No hay nada que lo supere. Perdón. Y no vi la que está acá abajo, pero esta está fresquita. No hay nada que lo supere. Es el trabajo más honorable. Es digno. Ninguna persona jamás podrá hacer un trabajo que pueda superar la honorabilidad del ministerio cristiano. Nadie. No lo puedes comparar con ser ingeniero, médico, abogado, constructor, presidente de la nación, político encumbrado, profesional exitoso. Nada, jamás, nunca superará la honorabilidad de servir a Dios. Nunca. Es el único trabajo que nunca construye sobre un cimiento que destruya este sistema que pasa. Es el trabajo que construye para la eternidad. No tiene pérdidas, no tiene deterioro, no lo corrompe el tiempo, no lo destruye el hombre. Cambia un sistema político, cambia un presidente y el que predica la palabra, predica la verdad, porque nunca cambia. Y los resultados que da son para la gloria, aunque esto se quiebre y se arde en llamas. No hay nada más honorable que servir a Dios. Y si Él te llama, debes saber que es el trabajo más honorable. El reformador inglés John Wycliffe, escribió que el servicio más alto que los hombres puedan jamás alcanzar en la tierra es predicar la palabra de Dios. Este es el motivo por el cual el mismo Señor Jesucristo dejó otros trabajos y se ocupó mayormente en la predicación del mensaje. No es que le iba mal en la carpintería de su padre, es más, podría haber sido muy exitoso en la época. José era muy renombrado, era una persona respetada. Sin duda era uno de los mejores trabajadores con la madera. Persona honesta, temerosa del Señor, honrada, capacitada, experimentada. Le podría haber ido muy bien, pero en los negocios de su padre él debió estar. Este es el motivo que la Escritura presenta, por el que el Señor se dedicó a la empresa de su Padre, a justamente hacer la voluntad de su Padre. Y de la misma manera lo hicieron sus apóstoles, imitándole a Él. Y toda la iglesia que se considera apostólica debe continuar con el honorable ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un alto porque quizás suene un tanto confuso. Entonces tú dices, bueno, pastor, pero yo trabajo mucho y tengo muchas horas y también hago un ministerio, está todo bien. Hay personas que son llamadas a una dedicación a un tiempo completo.
El Señor administra el tiempo de los que llama a servir. Y hay otros que no son llamados a una administración de tiempo completo. Entonces tú dices, bueno, pero yo tengo que dejar lo que estoy haciendo. Si el Señor te llama a tiempo completo y eso la iglesia lo va a ver, y sí lo deberás dejar en algún momento. Pero si no te llama a tiempo completo, deberás trabajar. Y entonces, ¿cómo uno predicar la palabra con trabajar? Predicala. Bueno, pero yo no la puedo hablar. La hablás cuando vivís por una norma muy superior a la del estándar de la sociedad común. Si en el trabajo no te permiten hablarla porque hay una ley que lo prohíba, háblala con tus respuestas, háblala con tu amor. Háblala cuando los demás hombres miran el cuerpo de una mujer y tus ojos no la siguen. Háblala cuando las demás mujeres se visten mal con sus chaquetas abiertas y tú no te pones lo mismo. Háblala mostrando que Cristo rige tu moral muy por sobre la norma del estándar del pecado. El puritano norteamericano Cotton Mather decía, el oficio del ministro cristiano, correctamente comprendido, es el más honorable e importante que cualquier hombre en todo el mundo pueda alguna vez tener. Y será uno de los asombrosos empleos de la eternidad, considerar las razones por las cuales la sabiduría y la bondad de Dios asignaron tal función al hombre imperfecto y culpable. El gran designio e intención del oficio de un predicador cristiano es restaurar el trono y el dominio de Dios en las almas de los hombres. ¿Sabes lo que esto significa? Restaurar el dominio de Dios en las almas de los hombres que te rodean, de tu familia, de tus seres cercanos, de los que se vinculan laboralmente contigo. ¿Sabes lo que significa que Dios se encargue a un líder? El oficio de restaurar su trono en las almas de los que le rodean. Esto es lo que decía el puritano. Esto no puede tener comparación en cuanto a su honor y a su responsabilidad. Mostrar en los más vívidos colores y proclamar en el lenguaje más claro las maravillosas perfecciones, oficios y gracia del Hijo de Dios y atraer las almas de los hombres al estado de eterna amistad con Él. Esto hace un líder. Por lo tanto, la obra de predicar y de dirigir la iglesia que el Señor compró con su sangre es el llamamiento más elevado, mayor y más glorioso al que alguna persona jamás haya sido llamada. Si verdaderamente no tienes el impulso de hacer esto, bueno, debes, frente al Señor, considerar si has entendido que este es un llamado digno, que es un llamado responsable. Debes considerar que es un llamado urgente y que es un llamado personal. Sin embargo, la palabra avanza y nos muestra que es un llamado exigente. Buen trabajo desea, dice el texto bíblico. Debemos comprender que el llamado del Señor al ministerio es un llamado que involucra sacrificio. ¿Qué eres tú? Soy líder de la iglesia. Pero qué bien. ¿Y qué haces? Ya tengo el puesto, ya no te hagas problema, no es tanto lo que hago, ya me lo dieron, ya me nombraron, ya está, ya estoy en mi lugar. Este no es el sentir bíblico. El que está llamado a un ministerio, está llamado a un trabajo exigente. Debe dejar todo por Él. Él nos llama a trabajar en su obra. Esa obra es su obra. Es por eso que Pablo le ordena a Timoteo lo siguiente:
Haz obra de evangelista. Ah, pastor, pero eso es difícil, se me burlan, no me tienen en cuenta, me dejan a un lado, las amigas no me invitan al meeting, a mí me dejan a un lado en los juegos de deporte porque yo digo que creo en Cristo. Ah, perfecto, es que eres llamado a un trabajo que involucra sacrificio. Ah, pastor, yo tengo que estar horas estudiando para enseñar. Esto es muy difícil, a mí no me gusta tanto leer, pero es que es un sacrificio. Y tampoco me gusta tanto venir a preparar las cajas de comida cuando yo podría estar con mi pantalla ahí y en el asiento de cuero tirado y viendo. Pero es que es un sacrificio. Y tampoco me gusta pelear tanto contra mi pecado. No me gusta que usted venga y me diga tanto las cosas, pastor. Es que si no, no funciona. Somos soldados del ejército celestial. No estamos en un ejército terrenal. Los códigos son diferentes. Las normas son diferentes. La regla es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios, el único Dios, que es muy diferente al Dios de este siglo que se llama Satanás. Es un llamado exigente. De la misma manera, Pablo enseña a los tesalonicenses el valor que tiene reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Es un llamado exigente. Ellos trabajan, reconózcanlo, porque trabajan. No están jugando sobre tu vida, están trabajando. Y de la misma manera, cuando Pablo enseña a los hermanos colosenses, les dice lo siguiente: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 28 y 29. Y si usted ha visto las expresiones repetitivas del Nuevo Testamento, es que un liderazgo es un trabajo. Es un trabajo. Con todo lo que implica la exigencia y la excelencia de un trabajo. ¿Qué haces en tu trabajo cuando quieres escalar? Haces las cosas bien. Obedeces, llegas temprano, eres cordial, eres amable, tienes buena presencia, eres aplomado, eres aplicado, eres esforzado. Es imposible que en la iglesia de Cristo tomemos a las ligeras un ministerio. Esto es un trabajo celestial que exige más excelencia que un trabajo material. Todas las expresiones dejan más que en claro que el ministerio cristiano no es una ocupación en la cual se cumpla un horario y nada más, sino que es un trabajo perpetuo que involucra un esfuerzo al máximo y que experimenta el poder de Cristo trabajando en nosotros. Es por esto que podemos afirmar que en el ministerio cristiano ningún hombre entra por su solo deseo propio, sino que es el Señor quien pone en el corazón de la persona una pasión incontenible por dedicar su vida sacrificialmente a la expansión del reino de los cielos en la tierra. Y es también el Señor quien provee los medios de gracia que hacen posible recorrer el camino del ministerio sin abandonar. Es Él. El deseo vino de Él, las fuerzas vendrán de Él. El deseo no vino de Él, al poco tiempo tirás. ¿Por qué? En Argentina decimos un dicho, y como hay tantas naciones por ahí, no sé si está en todos lados, pero es fácil entenderlo. En Argentina sabemos que el que mal anda, mal acaba.
Dios indica a cada iglesia quiénes son las personas que Él llama para desempeñar los distintos liderazgos. Y es la iglesia la que debe reconocer los que en el ejercicio de sus dones, virtudes y servicios, comparándolos con la norma de exigencia que el Señor propone en la misma carta, en los versículos desde el 2 al 7. La iglesia misma debe pasar a las personas que aspiran a un liderazgo por las condiciones, porque de lo contrario la norma de la iglesia cae a la norma estándar de la cultura de un sistema que ama el pecado, no lo aborrece, que aborrece a Cristo y ama el pecado. Entonces, si el líder no pasa por la exigencia bíblica, la norma cae a una norma de institucionalización de la superficialidad espiritual, lo cual destruye la iglesia a corto plazo. En el caso del reconocimiento de un ministro pastoral, la iglesia primitiva practicaba la señal de la imposición de las manos en sus pastores en señal de unidad y de solidaridad con el candidato a desempeñar en ese mismo ministerio. Es lo que dice justamente 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 14. Y este símbolo de imponer las manos sobre la persona a la cual se la reconoce para el ejercicio pastoral proviene del antiguo pacto, donde el que ofrecía un sacrificio se identificaba con él mismo al poner sus manos sobre él. De ahí viene la señal. Se identificaba con el sacrificio el que imponía las manos sobre el sacrificio, y de la misma manera los apóstoles imponían las manos sobre los que les transmitían un liderazgo espiritual. Y en la iglesia primitiva la ordenación de nuevos ministros involucraba tiempo de oración y ayuno que ayudaban a una determinación sabia para apartar a los hombres para el ministerio. Esto usted lo puede cotejar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 y capítulo 14, versículo 23. Por amor al tiempo, no lo leo, lo puede leer usted. Toda iglesia temerosa del Señor deberá reconocer a las personas como aptas para el liderazgo cuando el resultado de la comparación de la vida del candidato con los requisitos bíblicos entregue una nota positiva. Y en tercer lugar, como esto es tan importante, el Espíritu Santo presenta cuáles son las condiciones que exige el Señor para probar a los que sirven. Y este es nuestro tercer punto del taller. En primer lugar, ¿qué exige Dios? Que el líder sea irreprensible. Que sea irreprensible. Entonces lo podemos leer en el texto base y dice, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Ah, pastor, pero entonces tienen que ser ángeles. Eso es lo primero que se dice. Porque mire, y para colmo, como te conocen, te empiezan a señalar. Usted tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y en realidad no podemos negarlo. Debemos decir que sí. Luchamos contra el pecado. Los pastores luchamos contra el pecado. Los líderes luchamos contra el pecado. Una persona que está en un liderazgo y que dice yo soy superior a vos porque yo ya no peleo contra el pecado. ¿Sabes? Está descalificado por su propia soberbia. El hermano Juan Calvino tiene una frase que me apasiona por la profundidad que tiene, ¿no? Él decía, ¿saben? El arrepentimiento no solamente es el ingreso a la vida cristiana. El arrepentimiento es la vida cristiana. ¿Usted quiere saber y quiere el resumen de lo que es la vida del creyente desde que el Señor lo llama a ser de Jesucristo hasta que lo lleva a su presencia, ya sea por la muerte, ya sea por la segunda venida de Cristo y la transformación final de todas las cosas? Por el medio que sea,
¿Cómo debe vivir un cristiano? En un constante arrepentimiento. Pero el punto es que acá no está hablando de la impecabilidad de la persona. Esta característica la debe tener toda persona que dirige la iglesia, pero pastorear al pueblo de Dios requiere mucho más, ya que el asunto no es solo el liderazgo, sino el ejemplo moral y espiritual para con las demás personas. La norma moral del que está en un liderazgo debe ser tan pero tan exigente que pueda ser tomada como la norma de ejemplo a seguir por los que vienen detrás. Pocas personas han expresado este concepto con tanta claridad como lo hizo el puritano Richard Baxter. Él dijo: tenga cuidado de usted mismo para que su ejemplo no contradiga su doctrina y para que no sea como piedra de tropiezo delante de los ciegos y pueda ser esa una ocasión para su ruina, para que no diga algo con su vida diferente de lo que dice con su lengua y sea el mayor estorbo para su propia obra. Tremenda la definición de Richard Baxter. Cuando la palabra se refiere a que la persona sea irreprensible, o dicho en lenguaje actual, que no se le puede acusar de nada malo, esta expresión surge del original anefilemtos. El griego anefilemtos significa que no puede ser sujetado, que no se puede sujetar. En Argentina tenemos un dicho cuando hablamos de esto, ¿no? Mira, ese hermano no tiene vueltita. La vueltita es la oreja de la taza, ¿viste? ¿De dónde agarras la taza? De la oreja. Ese hermano no tiene vueltita, la oreja de la taza, entonces no se lo puede agarrar. Le buscamos por este lado y me resbala la mano, le buscas por el otro, a mí si me quieren agarrar de los pelos, no me queda uno, entonces resbalan. Pero el punto es el siguiente, es que no se lo puede sujetar. Ese es el concepto bíblico. Y esa debe ser la norma. Antes de hacer algo, saber que puede ser una hermosa manija para agarrar tu taza, la taza de tu testimonio. Esto entrega la idea de que dicho hombre no puede ser arrestado, sujeto como si fuera un delincuente. No hay nada de qué acusarlo. Es obvio que esto no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida, que no esté luchando contra pecados en su vida. Lo que quiere decir es que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes y pecaminosos que lo excluirían de ser la norma más elevada de una conducta piadosa a la cual pueda copiar en la iglesia. Estás llamado a un liderazgo, cuida tu vida, hermano. Debemos cuidar nuestra vida. Una doble vida destruye un ministerio. Una vida de inmoralidad financiera destruye un ministerio. Una vida de inmoralidad sexual destruye un ministerio. Una vida de inmoralidad personal destruye un ministerio. Porque es lo que evidentemente se va a constituir como la vuelta, la amarra para poder sujetar. Debe ser hombre de una sola mujer, dice ahí el texto. Debe tener una sola esposa. Y aquí Pablo no se está refiriendo al estado civil de un líder. Hay personas que dicen, bueno, se casó una vez, no puede casarse dos veces. No se está refiriendo a esto. El Señor nunca prohibió a la persona viuda volver a casarse. El Nuevo Testamento lo dice. Es usual y lamentable ver hombres que se han casado una sola vez,
pero lamentablemente, por más de que se han casado una sola vez, no han sabido ser hombres de una sola mujer. Y este es el punto a considerar. ¿Qué quiere decir ahí? Hay hombres que se han casado, pero no han sido hombres de una sola mujer, le han sido infieles a sus esposas. Ah, no, pero yo no lo hice nunca, pastor. ¿Sí? ¿Nunca se te fueron los ojos detrás de otra? ¿Nunca te entusiasmaste con el cuerpo de otra? El hecho entonces de permanecer casados con una mujer esto no garantiza que experimente una pureza moral y sexual siendo solo de ella. Entonces, el original tiene un sentido realmente profundo. Y el apóstol presenta en la lista, en primer lugar, esta característica porque es la herramienta más efectiva del enemigo de las almas para sacar de carrera a un líder masculino. Esa es la peor lucha, hermano. Y si me decís que no, voy a orar para que el Señor te ayude a pedir perdón por esa mentira. Es imposible que esta expresión excluya como posible candidato al liderazgo a alguien casado en segundas nupcias, ni tampoco a hombres correctamente divorciados. Hay cláusulas de concesión. San Mateo 5, 31 y 32 y 19, 9. El Señor mismo permitió las segundas nupcias cuando el divorcio era un producto de un adulterio. A la persona afectada le permitió, porque hay una condición de justicia innata en él. Entonces tampoco está significando esto. Y toda la Escritura muestra que Dios aborrece el divorcio. Esto es ineludible, no es discutible. Dios nunca ama el divorcio, Dios aborrece el divorcio, pero tiene una cláusula de concesión para con una persona agredida por la infidelidad de su cónyuge. Él extiende su gracia sobre la parte inocente en estas dos situaciones. Entonces, podemos concluir que un hombre de una sola mujer no significa que solo haya tenido una esposa, ni mucho menos que se está refiriendo a la poligamia. No se refiere a esto. El hombre entonces de una sola mujer, ¿a qué se refiere? Estamos en condiciones de afirmar que un hombre de una mujer es un hombre dedicado en su corazón y en su mente a la mujer que es su esposa y a nadie más. Es la piedad del corazón de un hombre puro y transparente el que está calificado para el ministerio. Ah, yo estoy en un servicio, estoy en la alabanza. No es tan importante, pastor. Yo no predico en el púlpito como usted, yo toco la guitarra, por eso puedo andar con la secretaria. ¿Sí? Esto ha pasado muchas veces. Yo no conozco esta iglesia y no estoy refiriéndome a nadie, no la conozco. Pero sí conozco muchas iglesias donde parece que por tocar un instrumento hay menos responsabilidad. Usted sabe que usted predica con la música que toca y usted sabe que su ministerio lleva al pueblo de Dios a adorar antes de que la palabra entre en el corazón. Usted tiene que tener la misma norma de santidad que el pastor que predica, porque usted es un pastor de alabanza con una guitarra en la mano. En tercer lugar, el líder debe ser dueño de sí mismo. Debe controlar todos sus deseos. Así dice el original. Y el término en el original para referirse a esta condición es el griego nefalios y significa estar alerta, observador, vigilante o con la cabeza clara. Fundamentalmente esta condición está relacionada con la capacidad que un líder debe tener para controlar sus impulsos frente a los excesos con el alcohol. La persona en el tiempo aquel estaba azotada por la cuestión del alcoholismo. Era prácticamente cultural tratar de tener contacto con los dioses bebiendo cuestiones que perdían la mente de la persona.
Y Pablo le dice a Timoteo, es imposible que una persona tenga la cabeza en su lugar para dirigir a la iglesia si no es dueño de sí mismo. Y en este caso puntual es una problemática propia de aquel tiempo. Está más inclinado al cuidado al que debía tener un líder en relación con el vino. Caer bajo el descontrol provocado por la bebida podía causar que un líder no pudiera pensar claramente, obstaculizando de esta manera su función de guía y luz para con los que estaban bajo su cuidado. No, pastor, pero eso ocurría antes. Tené cuidado, hermano, con los excesos. Tené cuidado con la bebida. Tené cuidado. No arruines tu ministerio, perdiendo tu cabeza. Debes ser dueño de sí mismo. Algo que te lleve a tener prácticas vergonzosas que te descalificarán como un modelo de ejemplo a seguir. Debes tener cuidado. En cuarto lugar, el líder debe ser libre de decisiones impulsivas. Dice pensar 2 veces lo que va a hacer. Y esta condición del carácter de un líder se refiere principalmente a una disciplina prudente que mantiene su vida con las prioridades correctamente ordenadas. Esto significa que no se precipita en el juicio, sino que piensa bien las cosas. Es serio y cuidadoso. Es decir, muestra que ha aprendido el consejo del apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses y les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tiene la cabeza en su propio lugar. Estas son las cuestiones que la iglesia va a tener que tomar como filtros para el que viene al ministerio. Cuando el líder piensa 2 veces lo que va a hacer, quiere decir que su mente está controlada por la verdad de Dios. Vienen y te proponen algo y de manera impulsiva sales corriendo a enredarte en tal empresa. ¿Has pasado la propuesta por la palabra de Dios? ¿Es algo que edifica o es algo que destruye? ¿Es algo que Dios condena o es algo que Dios aprueba? ¿Es algo que le hará bien a la iglesia o es algo que someterá a la iglesia? El líder verdaderamente tiene la cabeza en su propio lugar. En quinto lugar, el líder debe ser de conducta ordenada, debe comportarse correctamente. Entonces, no puede estar sujeto a excesos, tampoco puede tener conductas y decisiones impulsivas, tampoco debe comportarse desordenadamente, debe comportarse correctamente. El término en el original que habla de comportarse correctamente es kosmios, que significa ordenado, y esto es el resultado de tener una mente disciplinada por la palabra que lo conduce a una vida disciplinada en la práctica de la palabra. Se conduce como dice la palabra. Es recto como lo dice la palabra, aborrece la mala contestación como lo dice la palabra, sus palabras son para edificación como lo dice la palabra, es celoso de vivir el texto bíblico como lo dice la palabra, entonces lleva una vida de conducta correcta. El ministerio no es una ocupación que se le pueda confiar a una persona cuya vida es una constante y continua confusión de planes sin realizar. Está en una cosa, deja, está en otra cosa, deja, vive de frustración en frustración, de metas sin terminar, en metas sin terminar, en un desorden de vida. Esta persona no puede estar gobernando una iglesia. Cuando hay continuas confusiones de planes sin realizar y actividades no organizadas que acaban en metas frustradas. Por lo que estamos en condiciones de afirmar que un líder espiritual no puede llevar una vida caótica o sin orden. Y es por eso que en el versículo 5 utiliza este concepto para mostrar que si no puede llevar por sí solo una vida ordenada, ¿cómo puede ser un líder que pueda mantener una iglesia ordenada? ¿Puede trabajar para el orden de una iglesia si todavía no supo lidiar con su propia vida en orden?
Y este es el punto. Si estás llamado al ministerio, primero fíjate tener la vida en orden. Ese es el punto. Porque entonces los que siguen bajo tu techo verán el ejemplo de tu orden. Ahora, si la iglesia como norma estándar pone a un desordenado para liderar, ¿cómo le dirás a alguien que vive desordenadamente, mira, no puedes vivir así? ¿Y quién sos para decírmelo si vos vivís así? En sexto lugar, el líder debe poner su causa al servicio de la verdad. Debe recibir con gusto en su hogar a los visitantes. No, yo soy líder, por eso este no entra en mi casa. A veces he hablado con personas, pero ¿y por qué no recibís a los hermanitos en tu casa? Me rayan el porcelanato. Respuestas de la consejería. ¿Por qué no recibís a los hermanitos más simples en tu casa? Me ensucian los sillones del living. Me piden ir al baño. Y si son seres humanos, tú vas al baño. Todo lo que te lleve quizás a marcar una distancia de superioridad sobre los que están a tu cuidado, no lo puedes tener si verdaderamente eres un líder piadoso. Debes tener tu casa al servicio de la verdad. El término es filoxenos, que significa amor por los forasteros. Y este término no significa entretener a los amigos, sino más bien ser sensible a la necesidad de los misioneros que, practicando la verdad, necesitaban hospedaje digno en medio de su travesía. Es mucho más exigente que el concepto de no recibir a los creyentes que conocemos. El problema en el primer siglo es que no había hoteles, no había parajes, era sumamente escaso. De hecho, era el gran desafío para los transeúntes que llevaban el Evangelio, el que alguien los reciba, y de eso se refiere 2 y 3 Juan. No recibas al que no hable que Cristo es Hijo de Dios. Y la otra carta es: recibe y sigue actuando bien con los que vienen hablando en nombre de Cristo. 2 y 3 Juan. Pues entonces este mismo espíritu del problema del primer siglo es lo que se trata acá. El verdadero líder tiene su casa abierta para recibir al que predica a Cristo. El líder debe ser un buen maestro, sabe enseñar. Entonces, simplemente para que lo anoten, esto significa que un verdadero líder espiritual no se coloca en un lugar intocable, ni alude tener una posición inalcanzable, sino que está cercano humildemente a las necesidades del pueblo de Dios. Y una de las mayores necesidades de la época era la hospitalidad. El líder debe ser un buen maestro, debe saber enseñar. La palabra en el original, desde donde se extrae saber enseñar, es el griego didácticos y significa apto para enseñar. Por lo tanto, la principal tarea de un pastor de iglesia es predicar y enseñar fielmente la palabra de Dios. Y esto es consecuencia de un don otorgado por la gracia de Dios para tal fin. Esta condición es presentada por medio de aspectos morales, justamente porque un líder no puede tener un carácter divorciado con lo que dice. Entonces, es esto lo que la palabra nos está enseñando. Debe ser apto para predicar y enseñar. Lo debe respaldar con su carácter. Luego sigue diciendo que el líder debe tener empatía social. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Y resulta ser que por allá en la ciudad donde vivo había un joven que tenía mucha pasión por repartir literatura, pero como la zona allá donde nosotros vivimos es romana, la gente no acepta la literatura y te encrespa.
te maltrata, te insulta. Y este no tuvo la mejor idea que ir, dejar los tratados y agarrarlo a golpes al otro para que reciba el texto. Se cruzó la calle y cree en Cristo y ¡pum! No era la mejor forma de predicar, ¿no? A Cristo no se lo recibe a los golpes, se lo recibe por fe. Pero, ¿qué quiero decir? No puede haber violencia, ¿está bien? No puede ser violento, no puede buscar pelea y al contrario debe ser amable, tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Es decir, el líder queda totalmente descalificado si tiene un corazón que sigue alguna codicia material. Porque esto habla de que no está enfocado en servir a Jesús. Y ya para terminar, el líder debe tener una familia ejemplar. Además debe gobernar bien a su propia familia, dice, y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y estas condiciones que presenta el apóstol son propias de un diseño de Dios, a través de las cuales se prueba el temple y el carácter del líder en el resultado que su vida espiritual tiene en los integrantes de su casa, de su propia familia. La familia es un filtro, hermanos. Ahí se prueba el temple de un líder. Entonces, lo que hace el apóstol es, la estándar del liderazgo tiene que ir probada en el estándar espiritual de la casa. Es un filtro, porque ahí está el temple del padre que gobierna su casa, de la mujer que se sujeta a su esposo, todo el requisito bíblico de una vida piadosa, espiritualmente aprobada, da sus resultados ¿dónde? En esa célula diseñada por Dios que es la familia. Entonces, cuando hay una familia que respalda justamente la prueba, ese líder tiene calificación para estar en una gran familia que se llama iglesia. Entonces, cuando la familia entrega un resultado positivo, esta será la prueba de que dicha persona está aprobada por Dios para gobernar a su iglesia. Y el líder también debe ser espiritualmente maduro. El texto lo dice, no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Entonces debemos tener cuidado de que viene una persona y porque es un gran profesional, un gran empresario, ya deslumbra la vista de la iglesia y hay que meterlo a ocupar lugares. Primero fíjate cuánta madurez tiene en Cristo, no cuántos dólares tiene en el bolsillo o cuánta ciencia tiene en su mente. Fíjate cuánto ama a Jesús, porque una iglesia no camina derecha por ser un gran ingeniero, un gran abogado, un gran doctor, ni por tener muchas cuentas en diferentes bancos de Norteamérica. Una iglesia funciona y da gloria a Dios cuando esa vida tiene su corazón anclado en Jesús. Y es esto lo que está diciendo, tiene que ser espiritualmente maduro. Si la persona es recién nacida, se inclinará con gusto al amor por el cargo, a la adulación de los demás por el buen servicio, más que a la edificación real de sus hermanos en el cuerpo de Cristo. Y el grave peligro de confiar un liderazgo sobre una persona recién nacida espiritualmente es que caiga en el mismo pecado que cayó Satanás, el orgullo, y que por esta causa él mismo quede fuera de carrera por causa del propio juicio divino. Y culmino, hermanos, ¿qué es lo que el Señor pide en último como condición para un líder? Es que el líder sea verdaderamente influyente, piadosamente influyente en la sociedad. Por último, dice Pablo allí, escribiéndole a Timoteo, debe contar con el respeto de la gente
que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. La palabra del Señor dice que nosotros somos cartas leídas ante el mundo. Entonces hay que ver lo que dice el lugar que lo rodea. ¿Qué opina de él el lugar que lo rodea? ¿Qué dice la esposa de él? ¿Qué dicen los hijos de él? ¿Qué dice el entorno de la gente que lo conoce? Hace poco estuve allí en mi país en una ceremonia de ordenación en una de las iglesias bautistas reformadas, en donde un pastor iba a ser nombrado, pero al ser nombrado pasaba por un tribunal pastoral, en donde realmente lo probaban. Bueno, ese tribunal pastoral mucho se dedicó a zarandearlo y realmente fue una zaranda muy pesada en la teología, muy pesada, de un nivel de exigencia, nivel maestría teológica, el cual tuvo que responder preguntas y lo bombardeaban de un lado, del otro, del otro, del otro, del otro. Y si no pasaba la prueba, no pasaba la prueba. Pero está bien, esto fue algo que determinaba su preparación y que lo felicito, me pongo de pie y los aplaudo, porque en realidad va a determinar el carácter de la enseñanza que va a dar, ¿no? Pero lo más interesante fue cuando hicieron pasar a la mujer y a los hijos. Yo nunca lo había visto porque en realidad en la ciudad donde yo estoy no se practicaba así, pero le preguntaron a la mujer, si vos respaldás que tu pastor, tu marido es un pastor, ¿cómo vive en tu casa? ¿Cómo es con vos? Y empezaron a hacerle preguntas. Y luego a sus hijos, ¿qué decís de tu padre? ¿Qué nos podés decir de él? Y pasó la prueba. Pero eso es tener en claro que hay un estándar, y un estándar que está indicando que amamos a Jesús más que a nuestro cargo. Entonces, debemos ser influyentes en la sociedad. Debemos marcar a nuestras familias con piedad. Debemos marcar a nuestro entorno con nuestra piedad. Debemos verdaderamente marcar a los que nos conocen con nuestra vida de piedad. ¿Para qué? Para que cuando abramos la Biblia, para que cuando nos paremos en la iglesia, para que cuando estemos sirviendo, verdaderamente los demás vean a alguien que ama a Jesús y no simplemente a un cargo, sino que estamos abocados y comprometidos al reino de los cielos y no a nuestro reino en medio de la gente. Es mostrar a Jesús. De esto se trata un liderazgo. No es mostrarnos a nosotros mismos, es mostrar a Cristo trabajando en nuestra propia vida. Y de esta manera damos gloria al nombre de Dios. Oramos, Padre, gracias por tu palabra bendita. Señor, ella es el índice celestial que nos lleva siempre con luz por el camino recto. Señor, enséñanos a escondernos bajo la autoridad del texto bíblico. Enséñanos, Señor, a escondernos bajo la hermosura de tu palabra, nunca a salirnos de ella. Y enséñanos, Señor, a sujetarnos no solamente intelectualmente a ella, sino a sujetar nuestras conductas a ella. Señor, que el liderazgo de la iglesia pueda tener una norma que es vivir la Biblia más que saber de la Biblia, para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.